A partir del siglo III a.C., las guerras púnicas, en las que Roma y Cartago luchan por la supremacía política durante cerca de 100 años, convierten al Mediterráneo en escenario de una auténtica guerra mundial de la época. En el tratado que pone fin a la contienda, los cartagineses se comprometen a pagar una millonaria indemnización todos los años a Roma como botín de guerra. Asdrúbal paga puntualmente las compensaciones acordadas a los romanos y aplaca la inquietud de estos ante los avances cartagineses, firmando un tratado con Roma que sitúa al río Ebro como límite de las ambiciones de Cartago en Iberia. Pero el tratado es imperfecto. Algunas ciudades, como Sagunto, vinculadas por intereses económicos y comerciales con los griegos a través de Marsella, quedan aisladas bajo el área de influencia de Cartago. Las dos potencias esperan el enfrentamiento. Solo necesitan un pretexto que desate las hostilidades. Ese es Sagunto. Unos leves incidentes de los saguntinos con poblaciones vecinas bajo dominio cartaginés deciden a Aníbal a conquistar la ciudad que por el tratado firmado con los romanos queda bajo su ámbito. En el 218 a.C., Roma, amenazada, valora la importancia que para la estrategia cartaginesa tiene la península ibérica y contraataca. Un ejército al mando de los hermanos Publio y Gneo Cornelio Escipión desembarca en Ampurias. Desde entonces, las fuentes latinas denominan a las tierras ibéricas Hispania. Roma se había presentado a los pobladores hispánicos como la potencia amiga que les rescataba del yugo cartaginés. Vencida Cartago, las antiguas promesas se desvanecen y Roma descubre su auténtica faz conquistadora. Los antiguos aliados son ahora enemigos y en el año 197 a.C., una rebelión generalizada de los pueblos hispánicos desafía la presencia romana en Iberia. Tras una de las batallas, romanos y lusitanos establecen condiciones de tregua. El pretor romano Galba promete paz y tierras para cultivo. Cuando los lusitanos se desarman y esperan con sus familias el reparto, se les ataca. 8.000 lusitanos son asesinados y 22.000 vendidos como esclavos. Según algunas fuentes históricas, entre los supervivientes de la matanza se encuentra un niño, Viriato. Años después, Viriato logra aglutinar a las bandas armadas lusitanas y frente a la dirección tradicional que se encontraba en manos de grupos de ancianos, es elegido jefe por sus compañeros de armas. En el año 139 a.C., tras 10 años de resistencia sin tregua a los romanos, Viriato es asesinado por algunos de sus allegados que han aceptado el soborno de Roma, incapaz de acabar con el caudillo lusitano en el campo de batalla. En el año 132 a.C., una ciudad celtíbera, Numancia, experimenta un importante crecimiento demográfico por la llegada de pueblos vecinos sojuzgados por Roma. Roma considera a Numancia como una amenaza y comienza a hostigarla. Se suceden las escaramuzas. Publio Cornelio Escipión Emiliano toma el mando de las tropas romanas. Tras someter a una dura instrucción a los relajados soldados, construye un muro alrededor de Numancia que es vigilado por 9 campamentos romanos. De esta forma, corta la posibilidad de que la ciudad reciba ningún tipo de abastecimiento. La lucha es terrible, a muerte. Tras 8 meses de asedio, Numancia es incendiada. Octavio Augusto, que con la conquista de las tierras de los astures y los cántabros, finaliza la dominación de Hispania. Roma ha tardado 200 años en apoderarse de Hispania. Tras la conquista, por primera vez en su historia, el territorio peninsular ibérico se encuentra sometido a una misma autoridad política. Vencida Cartago, Roma descubre su auténtica faz conquistadora. Divide el país en 2 provincias, Citerior y Ulterior. En el año 27 a.C.,
Augusto divide Hispania en 3 zonas, 2 bajo su control directo como emperador, la Tarraconense y la Lusitania, poseedoras de minas con abundante oro, estaño y plata que requieren fuertes contingentes militares. Otra, la Bética, de economía mayoritariamente agrícola, queda bajo el mandato del Senado. A comienzos del siglo IV, las provincias hispanas se agrupan en entidades superiores denominadas diócesis. Se modifican sus límites. A las diócesis hispanas se agrega una porción del norte de África, la Mauritania tingitana con capital en Tingis, la actual Tánger. El proceso de adaptación al nuevo orden romano resultará duro para buena parte de los habitantes de Hispania, que tienen que renunciar a muchas de sus costumbres y aceptar una civilización basada en la concentración de la población en grandes urbes. Las ciudades son vitales para la dominación romana, pues con ellas centralizan el comercio y los negocios y fijan a la población para facilitar la recaudación de los tributos e impuestos. Augusto funda 20 ciudades con estatuto jurídico de colonias: Mérida, Zaragoza, Braga, Lugo, Astorga. Son los vértices desde los que se irradia la romanización del territorio peninsular. La ciudad de Augusta Emérita, Mérida, fue fundada por Augusto en el año 25 a.C. para acoger a los veteranos de las legiones que habían participado en las guerras cántabras. Roma impulsa la construcción de carreteras para unir a Hispania con el resto de las provincias del imperio. La vía Augusta Hercúlea transcurre desde los Pirineos por la costa mediterránea a la zona minera de la Penibética, llegando hasta Cádiz. Ramales de esta vía principal unen Tarragona con Zaragoza y luego con Astorga, Lugo, Braga, Clunia. La vía meseteña enlaza con Pamplona y Oyarzún y desemboca en la Aquitania. La vía de la Plata utiliza la antigua senda tartésica y comunica Mérida con Astorga. Carreteras secundarias tejen una importante red que une a otras ciudades hispanoromanas con estas vías principales. Los campos hispánicos producen copiosamente y generan gran riqueza: trigo, cereales. En Extremadura, las piaras de cerdos ocupan los bosques y en el norte cobran reconocida fama los caballos astures y galaicos. Las tierras de la meseta acogen la cría de diferente ganado. Se hacen experimentos con ovejas buscando una lana de mayor calidad. La pesca también es una rica fuente de subsistencia. Congrios, morenas, calamares, atunes, ostras pueblan los mares ibéricos. La industria de salazón y la conservera impulsan la producción de cerámica para los envases y recipientes necesarios en su comercialización. En las minas se explota hierro, cobre, pero lo que más codician los romanos son los metales preciosos, el oro y la plata. En las médulas, en el Bierzo leonés, se encuentra el yacimiento minero más sorprendente de Hispania. Para la extracción del mineral se emplean técnicas innovadoras de alivio que utilizan enormes cantidades de agua. Esta inunda las galerías comprimiendo el aire hasta provocar su explosión, produciendo el derrumbe de la montaña. Después, la tierra se criba para así separar y recoger el oro. La sociedad romana es esclavista y se basa en la separación entre ciudadanos libres y esclavos. Los esclavos provienen normalmente de las guerras de conquista. Algunos de los esclavos adquieren por concesión de sus amos, que quieren con ello premiar su fidelidad y trabajo, la condición de libertos. En origen, los ciudadanos libres eran, en función del arraigo de su estirpe, patricios o plebeyos. Los plebeyos, tras largas reivindicaciones, habían conseguido desde el año 367 a.C.
que se fijasen por escrito las normas del derecho consuetudinario que igualaban a patricios y plebeyos en derecho civil, penal y procesal. Desde entonces, la vieja distinción deja de ser relevante, surgiendo otra en la que será la riqueza y no el nacimiento el principal criterio para dividir la sociedad. La herencia de la lengua, el desarrollo urbanístico, una excelente ingeniería civil y una sorprendente arquitectura pública testimonian la impronta que la civilización romana dejó en las tierras hispanas. En tierras hispanas nacen importantes personalidades que protagonizan la vida política y cultural de Roma. El filósofo Séneca y el poeta Lucano son originarios de Córdoba, el agrónomo Columela de Cádiz, el geógrafo Pomponio Mela de Gibraltar, el poeta satírico Marcial de Bilbilis, Calatayud. Grandes obras públicas, puentes, calzadas, acueductos se multiplican por el suelo hispano. La arquitectura pública también dota a la ciudad de un circo y de un majestuoso teatro en el que 2000 años después todavía se siguen escenificando las farsas y los conflictos humanos. Dile que me suelte. Soy la hija de Edipo. El culto al emperador se integra en una religión romana de carácter politeísta. La hegemonía romana no conlleva la supresión de los antiguos cultos nativos. Otra religión entrará desde Judea, y en su planteamiento también se encuentra la idea de la salvación eterna a través del sacrificio para redimir a los hombres. En este caso, el sacrificado será el propio Hijo de Dios en su faceta humana. Será conocida como misterio de Cristo. Es monoteísta, y su extensión a través de la palabra propagada por las calzadas y ciudades romanas quebrará la ideología politeísta de Roma. El dominio romano dejará en Hispania una perdurable herencia. El latín, raíz de diversas lenguas como el castellano, el galaico y el catalán. Los monumentos, la cultura, el arte, el derecho. Una buena parte de la España moderna se construirá sobre los cimientos legados por Roma. El siglo III se caracteriza por la inestabilidad política ocasionada por los golpes militares. La economía se debilita. Las monedas se acuñan cada vez con menos plata y más plomo. Pero una amenaza se cierne cada vez con mayor fuerza sobre Roma, desafiando su hegemonía. Los bárbaros. Este es el nombre dado por griegos y romanos a los extranjeros desconocedores de la civilización clásica. El término acaba transformándose para denominar de esa manera a los belicosos pueblos que se encuentran tras los límites del Imperio Romano. Teodosio, que pasará a la historia con el apelativo de El Grande, ordena repartir a su muerte en el año 395 el imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio. Tras varios siglos de unidad, el Imperio Romano se fractura políticamente. Mientras que el Imperio Oriental, con sede en Constantinopla, perdurará aún casi 1000 años más, el occidental, que había trasladado su capital de Roma a Rávena, ciudad más pequeña y por tanto más defendible, queda a merced de las incursiones bárbaras que acabarán destruyéndolo apenas 80 años después de la división. A comienzos del siglo V, grupos de suevos, vándalos y alanos atraviesan el Rin y tras invadir la Galia, llegan a Hispania. Los suevos se establecen en Galicia, los alanos ocupan la Lusitania y la Cartaginense, y los vándalos la Bética. 10 años después de la invasión bárbara, el decaído Imperio Romano acude a sus aliados godos para que recuperen Hispania y la devuelvan a la tutela de Roma. Los visigodos, en 2 años, expulsan y acaban con alanos y vándalos que pasan al norte de África. Los suevos, aislados en el norte occidental, permanecen en Galicia. El emperador romano cede una gran parte de las Galias a los visigodos, que sitúan su capital en Toulouse. Necesitan leyes que regulen su sociedad y amparen su fuerza.
adoptan, por mandato de su rey Eurico, la Lex Visigotorum. En gran medida es un compendio del derecho romano. Los visigodos deciden incorporar a sus dominios algunas partes de Hispania. Zaragoza, Pamplona y Tarragona caen en manos de Eurico, que no duda en castigar con la mayor crueldad a los disidentes. Un nuevo pueblo, el de los francos, invade la Galia y derrota a los visigodos dando muerte a su rey, Alarico II. Los visigodos han de refugiarse en Hispania para defenderse tras los Pirineos. Nunca retornarán al norte. Hispania será su patria. Los visigodos, que sitúan su capital en Toledo, son apenas 200.000, una quinta parte de la población hispana. La monarquía goda es electiva. Los reyes se eligen de entre las familias aristocráticas. La ambición de poder ciega a los nobles. Casi todos los reyes reinan durante breve tiempo, pues normalmente terminan siendo asesinados. Por otra parte, los godos son cristianos de creencia arriana que cuestionan la naturaleza divina de Cristo y está declarada como herética por la Iglesia. Esto establece una profunda fractura con la sociedad hispanorromana de fe católica que se resiste a integrarse. El noble godo Atanagildo pide la ayuda de los bizantinos para derrotar al rey Agila. Con su ayuda lo consigue, pero los bizantinos invaden y se adueñan de importantes territorios del Levante. Cartagena se convierte en su capital. En el año 568, Leovigildo accede al trono de los visigodos. En un intento de terminar con la inestabilidad del poder, impone la monarquía hereditaria entre los miembros de una misma familia. También quiere un solo pueblo. Para lograr la unificación de godos e hispanorromanos, deroga leyes anteriores y autoriza los matrimonios mixtos entre ambas comunidades. Desea atraer a los católicos a abrazar la fe arriana. Convoca el Concilio Arriano de Toledo para limar desavenencias, pero las diferencias religiosas continúan. Los suevos pierden su reino tras casi 150 años de independencia y los bizantinos se retiran a Cartagena. A la muerte de Leovigildo, su otro hijo Recaredo es nombrado rey. Recaredo se hace católico por la influencia del obispo de Sevilla, Leandro. En el año 589 proclama la conversión oficial del reino al catolicismo y la supresión del credo arriano. El fortalecimiento del poder monárquico es el resultado de la unión de los reyes godos con la jerarquía eclesiástica, es decir, con la aristocracia hispanorromana. El rey Suintila conquista Cartagena y expulsa definitivamente a los bizantinos. El reino parece tener consistencia, pero todo es un falso espejismo. Los grupos aristocráticos y la Iglesia están detrás de cada nombramiento de un nuevo rey. Las disputas por la corona prosiguen y con ellas los asesinatos. Tras la muerte de Witiza, Rodrigo es el último rey godo. Representa a un estado oligárquico alejado de la sociedad y acosado por las intrigas. Mientras Rodrigo combate la sublevación de los vascos en el norte, otros nobles pactan la invasión de Hispania por las tropas musulmanas de Tarik y Muza. Los musulmanes apenas encuentran resistencia en una población cansada de la monarquía goda. Mientras, unos aristócratas godos se refugian tras las montañas cántabras y esperan.